Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida. Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Manuel Mejía Murga. Yo soy profesor de la preparatoria del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Imparto la materia de perspectivas del mundo actual. Recibí la invitación de parte de la maestra Marisa Vallardo para participar junto con el resto de docentes que vamos a tener el gusto de poder compartir estas reflexiones contigo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión me va a tocar a mí hablar del tema de la prosperidad. Vamos a tratar de responder 3 preguntas en esta conferencia, en esta pequeña charla. La primera pregunta que vamos a tratar de responder es ¿qué significa la prosperidad en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible? En segundo lugar, ¿qué relación tiene la prosperidad con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué objetivos involucra? Y finalmente vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿cuáles son los retos a futuro para alcanzar sociedades más prósperas y sostenibles? Para poder hablar de todo esto, primero requerimos de un contexto, ¿verdad? Entonces, habrá que recordar que los objetivos de desarrollo sostenible son estos 17 objetivos que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido como una agenda para poder alcanzar la sostenibilidad planetaria. Estos objetivos de desarrollo sostenible tienen una pequeña historia. Empezaron más o menos por el año de 1998-99, digamos que cercanos, ¿verdad? Al año 2000 ya se hablaba de esos objetivos del milenio, es decir, cercanos al año 2000, cómo podemos determinar que estamos alcanzando la sostenibilidad planetaria. Después se hizo una reformulación ya cercano el 2015 como una agenda hacia el 2030. Por eso es muy común que los vas a escuchar como la Agenda 2030. ¿Sí? Estos objetivos, conocidos como retos globales, objetivos mundiales, son un llamado universal de las Naciones Unidas para adoptar medidas con el fin de poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, que ese va a ser el tema que el día de hoy nos va a tocar. ¿Y por qué desarrollo sustentable? ¿Qué significa eso? Pues básicamente el desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades de la actual generación, es decir, la tuya y la mía, sin comprometer las capacidades futuras de las generaciones que vienen, de tus hijos, de tus nietos, para satisfacer las suyas, ¿sí? Es decir, vivir en un planeta donde podamos consumir recursos, pero que eso no signifique terminarlos, sino que las generaciones que vienen también puedan tener la capacidad de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, primero vamos a hablar de lo que son algo que podemos denominar las 5P del desarrollo sostenible, ¿sí? El desarrollo sostenible, dentro del contexto de los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, pues podemos clasificarlos en 5 grandes rubros o 5 grandes enfoques. El primero es personas. Una conferencia que viste probablemente en días anteriores tenía que ver con la pobreza. Ahí entraría el rubro de personas. También está la parte de prosperidad, que es lo que vamos a estar trabajando nosotros y nosotras el día de hoy. Está la parte de paz, esa es la tercera P. Después está alianzas. ¿Por qué alianzas si era P? Pues si lo pones en inglés sería partnership, ¿verdad? Y finalmente el planeta. Personas, prosperidad, paz, partnership y planeta serían las 5P del desarrollo sostenible. Cada uno de estos enfoques, cada uno de estos rubros, le podemos colocar global goals dentro. A paz le correspondería 1, a personas, por ejemplo, le corresponderían 5, a prosperidad le corresponderían otros 5, a planeta 5, y si son 17, quiere decir que alianzas le tocaría el último. ¿Ok? Vamos a ver cada una de manera rápida. Cada una de estas 5P del desarrollo sostenible. ¿Qué implica? Y algunos ejemplos para entenderlo. Vamos a primero a ver la P de personas. La P de personas involucraría, como dice el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan,
Mientras 1 de cada 5 habitantes de nuestro planeta vive en pobreza absoluta, no podrá haber estabilidad verdadera en el mundo. ¿Sí? Entonces, personas, el enfoque de personas involucraría los ODS 1, fin de la pobreza; 2, hambre cero; 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; y 5, igualdad de género. Estos 5 objetivos de desarrollo sostenible en su conjunto nos dan el enfoque de personas. ¿Por qué es importante el enfoque de personas? ¿O por qué es importante llevar a cabo estos objetivos? Por ejemplo, si tenemos una mejor educación en general en el mundo, pues tenemos mayores ingresos, ¿sí? Ustedes pueden ver en esta gráfica, por ejemplo, si solamente tienes primaria, tienes acceso a un cierto nivel de salario, pero entre más educación tengas, más ingresos en promedio puedes obtener. Y también, entre mayor educación tengas, menor va a ser el grado de informalidad. ¿Qué significa informalidad? Pues que tengas un trabajo que no sea estable, un trabajo que esté menos expuesto a, por ejemplo, la injusticia, que tenga seguridad social, etcétera, ¿sí? Entre más educación tengas, mayores ingresos, y entre más educación tienes, menor es el riesgo de que estés en la informalidad. ¿Ok? La segunda P la podemos llamar la P de planeta. En esta P de planeta podemos incluir el objetivo de proteger los recursos naturales, trabajar para revertir el cambio climático y garantizar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Aquí, ¿qué global goals o retos globales podemos incluir? Del 6 al 15. Agua limpia, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina y ecosistemas terrestres, protegerlos. ¿Qué ejemplo podemos dar de todo esto? Pues uno muy sencillo. No sé si sepas que, por ejemplo, en Sudáfrica existe una ciudad que se llama Ciudad del Cabo, y en Ciudad del Cabo ya se ha dicho que hay un día cero. Ese día cero significa que dentro de muy poco tiempo, si no es que ya en este momento que estamos hablando, Ciudad del Cabo se va a quedar sin agua potable. El hecho de tener ese día cero sin agua potable, pues ha implicado una serie de medidas y restricciones. Por ejemplo, dice que el límite de consumo diario por habitante es de 50 litros. 50 litros puede parecerte mucho, pero por ejemplo, basta con que hagas un cálculo de cuánto tiempo tardas bañándote. Aquí, por ejemplo, en Ciudad del Cabo solamente te permiten 2 minutos. Solamente puedes usar agua potable para beber o cocinar. Olvídate, por ejemplo, de lavar el carro en tu casa, de regar los jardines, ¿verdad? De, te recomiendan reutilizar el agua que sobra de la llave o de la ducha. Por ejemplo, puedes poner una cubeta y puedes usar el agua para otra cosa y utilizar la lavadora o las vajillas solamente a su máxima capacidad. ¿Sí? Entonces, estas restricciones que tienen las personas en el uso del agua potable, pues implican que hay un problema de consumo y por eso debemos de cuidar ese recurso que no es renovable. Si nos vamos a la otra P, a la P de paz, en esta P de paz, que es el ODS 16, pues lo que implica sería trabajar para que tengamos un mundo que esté libre de violencia. Al día de hoy, en todo el mundo hay muchos territorios, hay muchos conflictos, ¿sí? Es un mundo que está en constante disputa. Hay conflictos territoriales, conflictos por soberanía, conflictos por recursos. Si ustedes ven este mapa, o sea, hay un montón de territorios que en este momento aún se están disputando. En todo el mundo hay conflictos. Y la intención, obviamente, es que tengamos un mundo en el que cada vez tengamos menos conflictos y podamos tener acceso a competencias, recursos o a algún conjunto de herramientas que nos permitan la solución pacífica de los conflictos y no la solución violenta. La otra P de la que podemos hablar es partnership o las famosas alianzas. Es el objetivo número 17. En este objetivo 17, que podemos traducir como dijimos por alianzas, de lo que se trata es de
consolidar una alianza global que nos vaya permitiendo avanzar poco a poco en la consecución, es decir, en lograr que todos los objetivos de desarrollo sostenible los vayamos alcanzando, ¿verdad? Mejorar la gestión, la comunicación, las iniciativas y obviamente celebrar y compartir los logros entre los países. Por ejemplo, tenemos este fondo de las Naciones Unidas, es un fondo multilateral en el que los países pueden acceder a apoyo de otros países para hacerle frente, por ejemplo, a la pandemia de COVID-19. ¿Sí? Hay depósitos, hay presupuestos, transferencias, etcétera. Ese es un ejemplo de cómo se pueden crear alianzas globales para hacerle frente a un acontecimiento tan complicado como sería la pandemia de COVID-19. Entonces, vamos viendo ahora sí de qué se trata la P de prosperidad, ¿no? Que es la última P que nos falta. ¿Cómo podemos definir la prosperidad? Pues la prosperidad se puede definir de muchas formas, ¿sí? Tiene distintos elementos, pero en general podemos decir que significa la realización del potencial del desarrollo humano en un estado favorable. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Pues que tengas acceso a bienes materiales, que tengas un bienestar emocional, un bienestar mental, que tengas libertad política, que te puedas asociar, que puedas votar, que puedas participar, que tengas relaciones sociales positivas y favorables, que en tu comunidad sea una comunidad en armonía, que tengas condiciones laborales dignas, que tengas opciones para pasar el tiempo libre, que tengas seguridad y obviamente condiciones ambientales y climáticas favorables para que este potencial humano se desarrolle. ¿Sí? ¿Qué sería lo contrario a la prosperidad? Pues la adversidad, la desdicha, la desventura, la infelicidad, el fracaso. ¿Sí? Entonces, prosperidad es muy amplio, pero prosperidad en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible se refiere a velar, es decir, cuidar, procurar que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena y que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué incluye, qué relación tiene la prosperidad como enfoque, como esto que aglutina a diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Son 5 que incluiría el enfoque de personas. Vamos a ver algunos datos y vamos a ver algunos retos a futuro de cada uno de estos. En términos mucho más sencillos, prosperar significa crecimiento económico inclusive sostenible y digno. ¿Por qué inclusivo? Que no se quede nadie detrás, que haya equidad entre hombres y mujeres, por ejemplo, sostenible que se pueda desarrollar en el tiempo y digno, por supuesto, que respete los derechos humanos. Vamos entonces a ver de uno por uno qué datos tenemos y qué retos nos quedan por delante. ¿Cuáles son los datos en el 7? En energía asequible y no contaminante. En este reto, energía asequible y no contaminante, pues podemos dar algunos ejemplos de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, si ven este mapa, el acceso a energía eléctrica, pues prácticamente una buena parte, si no es que la mayor cantidad de la gente en el mundo tiene acceso a energía eléctrica. En acceso a energía o comida o métodos de cocina limpios, al día de hoy aún tenemos ciertas áreas de oportunidad. ¿A qué nos referimos con acceso a cocinas limpias? Por ejemplo, es muy común que en algunas comunidades aún se siga usando carbón o leña en lugar de gas butano para cocinar o un horno de microondas, si lo quieres ver así. El hecho de que tú cocines con gas o con leña, pues tiene un efecto nocivo en la salud, porque el vapor, el humo que despide el carbón y la leña,
pues obviamente es perjudicial para tus pulmones, ¿sí? Entonces, ¿qué retos tenemos a futuro con este tema de energía asequible y no contaminante? Voy a mencionar solamente algunos, ¿ok? No podemos mencionarlos todos. Por ejemplo, el 13% de la población mundial desafortunadamente aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad, ¿sí? Aún no tiene una red de postes de luz, ni siquiera tampoco tiene acceso a paneles solares, ¿no? Por otro lado, hay 3.000 millones de personas que dependen de la madera, como decíamos. Siguen cocinando con leña, siguen cocinando con carbón o con los desechos de origen animal, por ejemplo, la famosa manteca, ¿no? Para poder cocinar sus alimentos o calentarlos. Vamos con otro. ¿Cuáles son los datos que tenemos del trabajo decente y crecimiento económico? Vean ustedes, en el contexto de la pandemia de COVID-19, casi se está hablando de que 25 millones de personas podrían perder su empleo, ¿sí? Se estaba hablando de una incidencia de casos baja, media o elevada. En nuestro caso, como sabemos, pues la tasa de incidencia fue muy alta. Por eso se habla casi de 25 millones de empleos a nivel mundial podrían perderse, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo. Y vean ustedes, en el año 2020, de acuerdo con las búsquedas en Google, el seguro de desempleo, es decir, la capacidad o la posibilidad de que una persona tenga acceso a un pequeño seguro, es decir, que me den dinero mientras no trabajo, pues se incrementó muchísimo, sobre todo en los países de América Latina. Vean ustedes cómo la gráfica se fue para arriba en búsquedas de seguro de desempleo. Quiere decir que en América Latina mucha gente quedó sin trabajo y estaba buscando la manera de encontrar un apoyo económico en lo que buscaba otro trabajo o en lo que encontraba otro trabajo. ¿Qué retos hay a futuros con el trabajo decente? Pues mencionamos un par, ¿no? Aún hay un 61% de las personas a nivel mundial que no tienen un trabajo regulado, es decir, no tienen un trabajo formal, con un contrato, con prestaciones sociales, etcétera. Y si lo vemos con perspectiva de género, tenemos una brecha salarial. Es decir, aún los hombres y las mujeres siguen ganando distinto. ¿Ok? Los hombres en promedio ganan más que las mujeres y ese es un problema que tenemos que atender. ¿Qué datos tenemos en el indicador o en el ODS de Industria e Innovación e Infraestructura? Pues miren, esta gráfica nos dice cuál fue el impacto en el comercio, en las redes comerciales, en las redes de logística, ¿verdad? El impacto que tuvo la pandemia. La Unión Europea fue la que tuvo mayores impactos en términos de euros, ¿sí? Y ahí nos podemos ir en Estados Unidos, en Japón, en la República de Corea, Vietnam, etcétera, ¿no? Podemos ir viendo una lista completita de cuál fue el impacto en términos de comercio, de redes de distribución de la pandemia del COVID-19, ¿no? Es decir, la infraestructura para que permita el comercio. ¿Qué retos tenemos a futuro en este ODS? Pues tenemos que sigue siendo escasa la infraestructura de carretera, las tecnologías de la información, el acceso al agua, energía eléctrica. Vean ustedes, el 16% de la población mundial aún no tiene acceso a banda ancha móvil, es decir, no tiene acceso a Internet y por lo tanto la brecha digital sigue estando presente. ¿Qué es la brecha digital? Personas que no tienen acceso a Internet, que no pueden buscar información, que no pueden llevar sus clases en Zoom, por ejemplo, ¿no? ¿Qué datos tenemos de la reducción de desigualdades? Si ustedes se fijan en este mapita, tenemos un ranking de movilidad social de 82 países. ¿Qué es la movilidad social? Pues básicamente la movilidad social es esta capacidad que tenemos las personas de tener una vida mejor a la que tuvieron tus padres. Tienes una movilidad social positiva cuando tu vida es mejor que la de tus padres en un periodo de tiempo comparado. Por ejemplo, cuando tú tengas la edad de tus padres y tuviste una mejor vida, una vida mejor que la que ellos te dieron, o la que ellos tuvieron, perdón,
se podría decir que tuviste una movilidad social positiva. Si tu vida es en términos económicos, en términos sociales, menor a la que tus padres tuvieron a la misma edad que tú tendrías, sería una movilidad social negativa. ¿Sí? Sencillo. Movilidad social significa vivir mejor que la generación anterior. Y aún tenemos muchos retos en términos de desigualdad. Aún hay mucha desigualdad en el mundo y mucha desigualdad dentro de algunos países. ¿Qué retos tenemos a futuro en este ODS? Pues en primer lugar, que tiene que ver con, miren ustedes, la mortalidad infantil. ¿Sí? En países con mayores índices de desigualdad hay un 20% de los niños más pobres que tienen 3 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años. Y que las personas en situación de discapacidad por alguna discapacidad tienen 5 veces más probabilidades de enfrentarse a gastos de salud catastróficos y que no tengan la capacidad de pagarse su servicio de salud. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos de ciudades y comunidades sostenibles? Pues vean, a nivel mundial, muchas personas aún están viviendo en asentamientos irregulares, es decir, en terrenos que pueden ser complicados. Piensa tú, por ejemplo, en personas que viven cerca de donde pasa un río y que luego llueve y por eso se inunda o se lleva sus casas, ¿no? Hay personas que también tienen acceso restringido a un servicio público, un transporte público de calidad que sea digno. Y ve del lado derecho la proporción de personas que tienen acceso a, por ejemplo, recolección de basura. Tiene que ver con qué capacidad tienen las ciudades para ser sostenibles, ¿no? ¿Qué retos tenemos aquí a futuro, no? Pues los retos es que muchas personas actualmente, 883 millones de personas para ser exactos, viven en barrios marginales y que las ciudades representan el 3% del territorio completo de la Tierra, ¿sí? Pero son el 60 y el 80% del consumo de energía. Quiere decir entonces que tenemos que observar qué métodos de energías alternativas pudiéramos utilizar, dado que nuestro consumo energético es muy alto. Y para poder producir energía, como probablemente sabes, pues se requieren combustibles. Bien, ese es un panorama general de lo que serían las 5P. Recuperando al inicio, ¿por qué estamos hablando de estas P's? Personas, prosperidad, paz, alianzas, partnership o planeta, es porque es una forma esquemática de entender cómo funcionan los ODS. Dentro de personas tenemos los primeros 5, dentro de prosperidad tenemos otros 5, los acabamos de ver. En planeta vas a ver dentro de poco en otra charla que tenemos otros 5 y nos queda paz y alianzas, partnership. Todos en conjunto, esos 5 enfoques nos dan la idea del desarrollo sostenible. Para cerrar, ¿qué podemos decir? Recordar la definición de prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Disfrutar de una vida plena, con progreso social, económico y tecnológico en armonía con la naturaleza. Y eso implicará poder satisfacer nuestras necesidades presentes sin comprometer las necesidades o la capacidad de las futuras generaciones, de tus hijos, de tus nietos, para poder satisfacer las tuyas. Es decir, necesitamos responsabilizarnos y ser empáticos con las generaciones que aún no han llegado. Muchas gracias por tu atención. Te mando un gran saludo, cuídate mucho y espero verte en otra ocasión. Hasta pronto. Bye bye.